Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañaréis. Incluso algunos han afirmado ser el Padre de Jesús. En este vídeo, te presentamos 10 individuos que afirmaron ser Cristo y tuvieron un trágico final. Antes de profundizar en este tema, por favor, asegúrate de darle me gusta a este vídeo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Empezamos. Jesús advirtió que en los últimos días aparecerían falsos cristos, quienes se disfrazarían como el Mesías y clamarían ser el Salvador del mundo. Los falsos cristos han surgido desde el primer siglo cuando alguien afirma ser el Mesías o cuando una ramificación del cristianismo se aparta de la clara enseñanza de la palabra de Dios y trata de definir a Jesús como algo distinto de lo que es. Los apóstoles lidiaron con la falsa doctrina en muchas de sus cartas a las iglesias, advirtiendo a los creyentes sobre los falsos cristos y falsos profetas. En medio de ellos, Juan dio una clara definición de la cristología exacta. Leamos un Juan 4, 2-3, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Los falsos cristos han continuado haciendo su aparición incluso en el último siglo, afirmando ser Dios o su mano derecha. Normalmente, empezaban con la Biblia pero luego tomaban un versículo o idea y construían su propia teología a partir de ella, convirtiendo a su grupo en una secta. Autoafirmaban a sus víctimas presentándose como cristianos creyentes en la Biblia. Una gran cantidad de seguidores devotos han caído en sus engaños y los veneraban como si fueran seres divinos. Así que veamos a algunos de ellos. Ezequiel Ataucusi Gamonal nació el 10 de abril de 1918 en el seno de una familia humilde y de escasos recursos en Pampamarca, que forma parte del departamento de Arequipa, Perú. Fue un líder religioso y político peruano. En vida fue conocido como místico fundador de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal y del Frente Popular Agrícola del Perú. Siendo de origen pobre y andino, Ataucusi se consideraba a sí mismo un mesías de la población amerindia, en cuyos pensamientos creaba una síntesis entre la cosmovisión cristiana, teniendo especial énfasis en el Antiguo Testamento, con la cosmovisión incaica, motivo por el cual sus seguidores llegaron a considerarlo el Incarí y el Nuevo Cristo en los Andes, para la reconstrucción del Tahuantinsuyo. Textos escritos por Ataucusi expresan que, a los 12 años, siempre lo siguió la imagen de una estrella, a los 14 años, se le apareció un anciano que le reveló los secretos de los santos, y a los 18 años, un pez gigante lo salvó de morir ahogado en un río. A pesar de eso, Ataucusi recién se comprometió con la religión cuando conoció la Biblia. Ataucusi también escribió que una voz en su interior le afirmaba que él fue quien escribió el libro de Ezequiel. En una ocasión en particular, la mencionada voz le dio el siguiente mensaje: tu cuerpo es de este tiempo, pero tu espíritu es muy antiguo. En esa misma experiencia, viajó al tercer cielo, donde conoció a la Santísima Trinidad, quienes le ordenaron predicar los 10 mandamientos por el mundo. Ataucusi no hizo caso a las presuntas órdenes y recién se introdujo en la religión con la Iglesia Adventista en 1955. Sin embargo, en 1956, abandonó el adventismo y durante su estadía en las selvas de Chanchamayo, dejó crecer su barba y comenzó a usar túnica. Posteriormente, comenzó a predicar y ganó seguidores provenientes de los sectores más pobres. Ese mismo año fundó la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, con su centro de operaciones en el distrito de Cieneguille en Lima. Sus seguidores, que visten túnicas y no se cortan el pelo, mantienen su fe en él, a pesar de que no volviera de entre los muertos tras su muerte y no llegara el fin del mundo en el año 2000 como habían anunciado. Pero mantienen la fe, visten túnicas de la época de Cristo y evitan cortarse los cabellos y barbas para no ir contra la voluntad de Dios. Ezequiel Ataucusi murió en Lima el 21 de junio del año 2000 por insuficiencia renal. Ataucusi dijo que reviviría al tercer día de su muerte, así como Cristo. Sus seguidores esperaban su resurrección, cosa que no llegó a pasar. Su cuerpo fue puesto en la llamada Casa Real de Cieneguille, que desde su muerte funciona también como museo. Sus seguidores aseguran que Ataucusi es inmortal. Hoy en día,
cuentan con más de 1 millón de seguidores. La doctrina de la Iglesia israelita se ha difundido por varios países. Álvaro Thaís. Álvaro, nacido el 22 de marzo de 1948 en Indaial, Brasil, es más conocido por su personaje de líder religioso, Henri Cristo. Este brasileño, a veces excéntrico, se presenta en diversas partes de Brasil como la reencarnación de Jesucristo desde hace mucho tiempo. En el año 1979, durante el ayuno de Álvaro, comenzó a creer que era la reencarnación de Jesucristo. Un mensaje divino llegó a él en forma de voz en su mente, y en los días siguientes, decidió abandonar su antiguo nombre y llamarse a sí mismo Henri Cristo, en honor a la inscripción Jesús Nazarenus Rex Judaeorum, que es el prefecto romano que Poncio Pilatos escribió en la cruz de Jesús durante su crucifixión. A partir de la supuesta revelación, predicó su doctrina después de visitar varios países de América Latina y Europa. Fue expulsado de Gran Bretaña y Estados Unidos, pero encontró refugio en Francia durante 9 meses. Al regresar a Brasil, tras años de proceso por falsificación, la Corte del Estado de Paraná le permitió utilizar el nombre de Cristo Henri junto con su nombre de pila en todos sus documentos. Álvaro Thaís tiene un gran amor por la tecnología y disfruta reinterpretar los versículos finales de la Biblia a la luz de los inventos modernos. En el libro del Apocalipsis, específicamente en el capítulo 1, versículo 7, se menciona que Jesús vendrá rodeado de nubes. Para Thaís, esto significa que tiene la libertad de viajar por todo el mundo en avión. Además, el versículo continúa diciendo que todos podrán ver al Mesías cuando llegue, lo cual Álvaro Thaís interpreta como una orden para difundir su mensaje en la televisión e Internet. Thaís suele predicar regularmente en plataformas como YouTube y Facebook Live, donde cuenta con más de 330,000 seguidores. Sus discípulos se encargan de editar los vídeos en el recinto de Nueva Jerusalén, en la ciudad de Nueva Jerusalén, ubicada en las afueras de Brasilia, Brasil. Álvaro Thaís comparte su vida con 12 discípulos, conformados por 3 hombres y 9 mujeres. Serga Anatolievich Toro, más conocido como Vissarion, nació en Krasnodar, Rusia, el 14 de enero de 1961. Después del servicio en el Ejército Rojo, se estableció en Minusínsk y trabajó como policía de tránsito hasta 1989, cuando perdió su trabajo. Más conocido como Vissarion, es un místico y líder religioso ruso que afirma ser la reencarnación de Jesús, conformando un grupo de seguidores a partir de 1991. Su religión combina elementos de la Iglesia Ortodoxa rusa con budismo, colectivismo y valores ecológicos. Sus seguidores están bajo estrictas regulaciones, son vegetarianos y no se les permiten vicios como fumar o beber alcohol. El dinero está prohibido. El objetivo del grupo es unir a todas las religiones de la tierra. Es conocido por su movimiento, la Iglesia del Último Testamento, con la iglesia principal situada en la taiga siberiana, en la depresión de Minusínsk, en el distrito de Krasnoyarsk. Tiene alrededor de 10,000 seguidores alrededor del mundo. Se dice a sí mismo que es la reencarnación de Jesús y enseña la reencarnación, el veganismo y el impedir el fin del mundo, o por lo menos la civilización como la conocemos. El 22 de septiembre del 2020 fue detenido por la policía rusa y el Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia, acusado de asociación ilícita, extorsión y abuso físico y psicológico. Mitsuo Mateyoushi nació en Okinawa, Japón, el 5 de febrero de 1944. Tras años de una intensa formación cristiana, se convenció de que él mismo era Cristo y Dios. Entonces, empezó a llamarse el Dios único Mitsuo Mateyoushi Jesucristo y desarrolló una doctrina que combina religión y política. En el año 1997 fundó el Partido de la Comunidad Económica Mundial. Según su programa, hará el juicio final como el Cristo, pero la forma de llevarlo a cabo está completamente dentro del sistema político vigente y de su legitimidad. Su primer paso como Salvador es ser elegido primer ministro de Japón. Después reformará la sociedad japonesa, después, las Naciones Unidas deberían ofrecerle el cargo de secretario general. Entonces, Mitsuo Mateyoushi reinará el mundo entero con 2 autoridades legítimas, la religiosa y la política. El sistema económico mundial se reformará para fomentar la autosuficiencia económica de cada nación, basada principalmente en la agricultura. Mateyoushi se presentó en numerosas elecciones,
pero no consiguió ninguna victoria, al igual que la mayoría de políticos japoneses. Mateuszki hizo campaña desde un monovolumen equipado con enormes altavoces, pero, a diferencia de otros, pronunció sus eslóganes de campaña con una voz inspirada en el estilo kabuki. Él murió el 20 de julio de 2018 a los 74 años, tras padecer cáncer en el riñón izquierdo. Wayne Bent nació el 18 de mayo en Nuevo México, Estados Unidos. En junio del año 2000, cuando tenía 59 años, tuvo una experiencia religiosa en su dormitorio en la que Dios se presentó ante él y le dijo que era el Mesías. Desde ese momento, asegura ser la corporización de Dios, divinidad y humanidad combinadas. Es el líder de la Iglesia Señor Nuestra Rectitud, una comunidad de menos de 100 personas. Hoy en día se encuentra en prisión por cargos muy graves. Alan John Miller afirma ser la reencarnación del mismísimo Jesucristo y que su compañera es María Magdalena. Esta afirmación, por más inverosímil que parezca, le ha valido para crear un culto que cuenta con más de 25,000 seguidores y factura $500,000 al año. Miller tiene 52 años y vive en Queensland, Australia. En 2013, junto con Mary Lack, su compañera de vida de 37 años, fundó Verdad Divina, una secta que los tiene a ambos en el centro como las personificaciones vivas del Hijo de Dios y su supuesto interés amoroso. Miller afirma recordar todo lo que sucedió hace más de 2000 años. Tengo recuerdos muy claros de la crucifixión, pero no fue tan angustioso para mí como lo fue para otros, como María, que estuvo presente, dijo en un informe al canal de noticias británico Sky News. Otra de las insólitas declaraciones de este australiano es que después de su crucifixión conoció a Platón, Sócrates y varios papas y presidentes. También relató que recuerda los milagros que realizó. Él dijo, resucité a bastantes personas, entre ellas a mi amigo Lázaro, que se menciona en la Biblia. Lo que nunca pudo responder es porque no sabe una palabra de arameo, la lengua de Cristo. En 2007 fundó la Divina Verdad, una secta religiosa. Sus fieles creen que el mundo concluirá pronto, tal como lo muestra la película 2012, según la palabra de Miller. Jehová Banjonji nació en Kenia en 1924, y afirma que el monte Elgan, cerca del que vive, es en realidad el sagrado monte Sión ubicado en Jerusalén. A diferencia de los otros, él afirma ser Dios mismo y que Jesús es su Hijo. También dice que tiene el poder de curar el SIDA, entre otras enfermedades incurables. Es el fundador de la Iglesia de los Israelitas Perdidos y demanda al Estado keniata que le entregue $34.6 millones. Banjonji tenía 25 esposas y 5 hijos. Se estima que posee unos 1 seguidores que lo consideran Dios. Banjonji murió el 18 de julio del 2015. Brian David Michei nació el 18 de octubre de 1953 en Utah, Estados Unidos. Sus padres dicen que está loco y que de niño fue internado en un hospital psiquiátrico, pero él asegura haber escuchado la voz de Dios decirle a los 7 años que era Cristo. Escribió diversos libros con revelaciones divinas que incluyen la orden de casarse con 7 mujeres. Tiene un largo historial de abusos y recibió muchas acusaciones por delitos muy graves. Fue sentenciado a prisión perpetua en 2011. José Luis de Jesús Miranda nació el 22 de abril de 1946 en Ponce, Puerto Rico. Fue un predicador religioso y empresario puertorriqueño radicado en Miami, Estados Unidos. Era conocido con los alias de Apóstol, Doctor, Papá Dios, y principalmente Jesucristo Hombre y Padre. Miranda fue el fundador y líder de Creciendo en Gracia, registrada como Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, Inc., con sede en Miami, Florida. Afirmaba ser tanto Jesucristo resucitado como el Anticristo y exhibía un tatuaje con el número 666 en su antebrazo. Se refería a sí mismo como Jesucristo. A principios de 2007, afirmó que era el Anticristo. Dijo que el término era apropiado porque la gente ya no debía seguir las enseñanzas judías de Jesús de Nazaret, sino más bien las enseñanzas del apóstol Pablo, supuestamente manifestadas a través de Jesús. Luis de Jesús Miranda afirmó que Anticristo significa no seguir al Jesús de Nazaret que vivió en los días de su carne. Los seguidores mostraron su apoyo al obtener tatuajes en sus cuerpos con el símbolo 666. El 666, dijo Miranda, no es un signo del puesto que predicó que él fue destruido,
sino que es el número del anticristo. También se tatuaron las letras SSS, que representan el lema de su secta: salvo, siempre, salvo. Quienes creen en Miranda celebran la Navidad el 22 de abril, ya que es el día de nacimiento de Jesús, por lo que dicen que es la verdadera fecha de Navidad. En 1986, fundó su iglesia en Puerto Rico, aunque años más tarde trasladó su sede a Miami. En 2007, Dallas News informó que José Luis de Jesús Miranda predicaba a sus seguidores en unos 35 países, principalmente en América Latina, y contaba con 287 programas de radio y una red de televisión en español de 24 horas. Dijo tener 2 millones de seguidores en 30 países, aunque los expertos nunca pudieron verificar esto. En México se establecieron alrededor de centros de Creciendo en Gracia, que contaron con aproximadamente 2.000 seguidores. Sus seguidores decían que el apóstol Pablo no pudo llegar a España, pero José Luis sí llegó y llevó el evangelio a los gentiles, a los pocos escogidos. José Luis de Jesús Miranda realizó el conteo regresivo donde al final ocurriría la transformación. Esto sería el 30 de junio de 2012, pero no ocurrió. Finalmente, José Luis murió el domingo 17 de noviembre de 2013, a los 67 años de edad, en la ciudad de Miami, Estados Unidos, después de sufrir un derrame cerebral. Lisbeth García, después de confirmarse la muerte de José Luis Miranda, su esposo, afirmó al movimiento religioso Creciendo en Gracia que ella es el Arcángel Miguel. En una batalla legal por la herencia con sus hijastros, Lisbeth García, una cubana muy lista, como cabeza de la Iglesia Cristiana Rey de Salem, ha convencido a sus cerca de 1.000 seguidores de que es Cristo reencarnado y que todo aquel que en ella crea estará a salvo de la muerte física. García es viuda del fundador de la secta, el predicador puertorriqueño José Luis Miranda, quien murió convencido y convenciendo a sus feligreses de que en él habitaba el Hijo de Dios, Melquisedec Papi, como se hacía llamar Miranda, hacía que sus seguidores se dirigieran a él como Jesucristo hombre. Tras su muerte en noviembre de 2013, en circunstancias poco claras, su esposa Lisbeth se convirtió en el recipiente de Jesús en la tierra, o al menos de eso convenció al millar de seguidores de la secta. La secta liderada por la cubana ha tenido más éxito fuera de los Estados Unidos que allí, donde tiene su sede. Unos 2.000 colombianos creen ciegamente que Cristo es mujer y le llaman Cristo Lisbeth, gracias a la tecnología. Pues, a pesar de ser el Hijo de Dios, Lisbeth no parece tener el don de la omnipresencia. Cada domingo, la cubana se dirige a sus seguidores colombianos a través de vídeos y diapositivas. Por supuesto, les cobra un diezmo que afirma es una orden de Dios para que la iglesia del Rey Salem pueda sostenerse en la tierra. Como todas las sectas, la Iglesia Cristiana Rey de Salem es una estructura de carácter piramidal muy estratificada, en la que la cima está ocupada por el líder. A partir de allí se ubican otros miembros hasta la base de los fieles. Todos cotizan, pero el dinero va a un solo bolsillo. Muchos de los fieles de Cristo Lisbeth se tatúan las letras L y M en honor a ella y a su difunto esposo. Con actos de fidelidad como estos, buscan que Lisbeth les garantice la vida eterna. Estimado oyente, la situación actual nos hace creer que estamos viviendo en los últimos días. Por lo tanto, la advertencia de Jesús debe ser aplicada a los acontecimientos actuales y debemos reflexionar profundamente sobre las consecuencias de esta declaración. Vamos a leer el pasaje del Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículos 4 y 5. Respondiendo, Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañaréis. Cuando surgen nuevos falsos mesías que afirman ser Jesús, mucha gente es engañada por estos falsos cristos. ¿Quiénes son los impostores que se hacen pasar por Cristos en la actualidad? En cierto sentido, son los falsos profetas, ya que Cristo significa ungido y los líderes religiosos como pastores, sacerdotes, ministros, etc., afirman tener la unción divina. Jesús advirtió que en los últimos tiempos aparecerían falsos ungidos que engañarían a muchas personas. No es cierto que esto se esté cumpliendo en la actualidad. Muchos sostienen que los laicos no deben cuestionar la autenticidad de esta unción o inventan criterios falsos para determinar si es verdadera, como la cantidad de personas que el ungido ha convertido o la cantidad de milagros que ha realizado. Sin embargo, el mayor engaño de todos es que la persona conocida hoy en día como Cristo,
En la mayoría del cristianismo institucional, es en su mayoría un falso Cristo, un mito, un impostor, ya que tiene muy poco que ver con el verdadero Cristo de la historia y la Biblia. Hasta que la gente vea esto, seguirá confundida. Cada vez que nos referimos a las enseñanzas del Jesús real, la gente a menudo se da cuenta de que el Jesús que nosotros les presentamos es diferente al Cristo introducido por sus líderes religiosos. Debemos tener la valentía de afirmar con claridad que si no aceptan las enseñanzas del verdadero Cristo, tal como se encuentran en la Biblia, el Cristo en el que han puesto su fe y esperanza de salvación es falso, creado por una iglesia apóstata. Es necesario rechazarlo, exponerlo y sustituirlo por el único verdadero Hijo de Dios, Jesús, tal como lo describen los Evangelios. Es importante estar muy atentos a los engañadores de hoy en día. Debemos mantenernos firmes en la doctrina de Cristo y en la oración. Queridos oyentes, todos los mencionados son falsos mesías que han engañado con falsas promesas, llevándolas a la condenación eterna, afirmando ser figuras religiosas importantes como Jesucristo o la reencarnación de Dios. Sin embargo, estos individuos han sido catalogados como impostores por engatusar a miles de seguidores con promesas que no se han cumplido, desviándolos del verdadero camino espiritual. Es esencial tener presente el recordatorio que Jesús nos dejó sobre la eventualidad de la aparición de falsos mesías y profetas en los tiempos finales. En respuesta a esta advertencia, es imperativo mantener una postura firme en la fe hacia el único Dios verdadero, evitando ser engañados por aquellos individuos que pretenden ser divinidades pero cuyas acciones y doctrinas van en contra de la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Es un llamado a la vigilancia constante y a discernir con sabiduría entre lo auténtico y lo falso, aferrándonos a los principios fundamentales de nuestra fe ante las múltiples voces que buscan desviar nuestra atención y lealtad. La creencia en el único Dios verdadero, tal como se presenta en la Biblia, y el rechazo a los impostores son pilares fundamentales para preservar una fe genuina y evitar caer en las artimañas de quienes intentan manipular las creencias de las personas en beneficio propio. Es esencial sostener firmemente esta convicción, pues nos protege de ser influenciados por aquellos que buscan tergiversar la verdad para alcanzar sus objetivos personales, recordándonos así la importancia de mantenernos vigilantes y arraigados en los principios de nuestra fe ante las múltiples tentaciones que puedan surgir en nuestro camino. Recordemos siempre discernir la verdad y rechazar las falsas promesas de quienes se presentan como figuras divinas. Que nuestra fe esté arraigada en el único Dios verdadero, tal como se revela en las Sagradas Escrituras. Y recuerda, si deseas una guía completa para fortalecer tu conexión con lo divino y profundizar tus conocimientos bíblicos, tienes en la descripción algo que te llevará a explorar las dimensiones más profundas de tu fe y te brindará herramientas para vivir una vida espiritual plena y enriquecedora. Les invito a dejar sus comentarios y compartir sus reflexiones sobre este tema. Si les ha gustado el vídeo, los animo a suscribirse para no perderse ningún contenido futuro. Que la sabiduría y la guía divina nos acompañen en nuestro camino espiritual. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 1:20. Amén.